Y bueno, pues precisamente continuamos hablando, prácticamente ya vamos a ir cerrando acerca de este tema que hemos denominado, ¿cómo? En la batalla, ¿verdad? Y yo quisiera hablarte de otro recurso que Dios ha provisto a su pueblo para tener victoria ante toda circunstancia. Pero antes quisiera que recordáramos dos versículos importantes para llegar al punto de este principio y esta principal herramienta, que si tú y yo la ponemos por obra, podremos ver grandes victorias en nuestra vida. Y quiero que me acompañes a Efesios capítulo 6 versículo 10, simplemente así como un recordatorio rápidamente. Efesios capítulo 6 versículo 10, aquí está. Bueno, la versión 60 dice lo siguiente. Aquí Pablo está exhortando a la iglesia de los Efesios y le dice: fortalezcanse ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí quiero resaltar y recalcar la importancia de, antes de ir a batalla, antes de tomar nuestra armadura, lo primero que él dice es que debemos fortalecernos en el Señor. Antes de cualquier batalla, antes de que vayamos a luchar contra cualquier gigante que se levante, una prueba, una dificultad, una lucha en nuestra vida, lo primero que debemos hacer es fortalecernos en el Señor. Y dice aquí: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y después dice: vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Diga conmigo: gracias a Dios que ninguna lucha es para siempre. Sí, no todo es para siempre, ¿verdad? Todo es parte de un tiempo, un proceso donde Dios hace cosas en nuestra vida. Y el Salmo 27 verso 1 dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Yahvé Dios es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Bien, cierra tus ojos un momento, por favor, y vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, queremos darte gracias por el privilegio de poder escuchar tu palabra, de poder ser ministrados por el poder de tu Espíritu. Señor, tú eres poderoso y queremos darte gracias por la misericordia que hoy tú nos das de poder estar delante de ti para agradecerte todo lo bueno que has sido con nosotros. Y Señor, abre mi entendimiento y mi corazón a tu preciosa palabra. Dame de tu espíritu, dame ese alimento que mi espíritu necesita para seguir creciendo en sabiduría, estatura y en gracia, a esa estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, yo te ruego que tu gracia y tu favor esté en este momento sobre mi vida. Usa mis labios, Señor, y que sea tu espíritu el que hable y ministre al corazón de tu pueblo. Señor, solamente tú puedes darle a tu palabra ese poder para transformar, para sanar, para levantar la vida de tu pueblo y hacer de tu pueblo una obra maravillosa, de la cual tú has tomado por tu sacrificio en la cruz para hacer la esposa amada delante de ti, que próximamente estaremos contigo en el cielo. Te damos gracias, Señor. Bendice este tiempo y forma una atmósfera espiritual de tu presencia, y que ninguno de los que han dispuesto su corazón a esforzarse y venir a este lugar a escucharte salga igual que como llegó. Haz la obra preciosa en ellos, te lo pido y te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Podemos darle un fuerte aplauso a Dios porque Él es bueno. Entonces, tenemos que recordar, en estos dos versículos nos habla de fortaleza, nos habla
que nuestra lucha no es una lucha física solamente, sino que la verdadera batalla, mencionamos que la naturaleza de nuestra batalla, de todo creyente, es espiritual, es personal y es real. Entonces, entendiendo esto, podemos ver que solamente hay un elemento que nos ayuda a fortalecernos y a prepararnos antes de ir a batalla, para poder tener la fortaleza y el poder de Dios en nuestra vida. Y esa es el poder de la oración. El poder de la oración, mi amado, es tan grande. El poder de la oración eficaz del justo puede mucho. La oración del que ama a Dios es tan poderosa que puede darnos grandes victorias. Y solamente a través de este recurso tan importante que es la oración, tú y yo podremos penetrar a áreas espirituales donde se dan las batallas, donde Dios nos llevará a otro nivel, tanto en nuestra vida como en nuestra relación con Dios. Amén, amén. Usted quiere tener una relación mayor con Dios, tenemos que meternos fuertemente a este precioso recurso que Dios nos ha dado, que es la oración. Y la práctica de este recurso, que es la oración, y la perseverancia en ella, nos va a llevar a usted y a mí a obtener un gran alcance para poder conquistar. Porque recuerda lo que te dije, que las batallas son para conquistar las promesas que Dios ha dado a su pueblo. Amén, amén. Entonces, pero antes de pelear, Dios quiere que tú y yo estemos fortalecidos, y solamente a través de este recurso es que podremos conseguir fortaleza. A través de este recurso podremos producir en nosotros ese fruto del Espíritu, que es la paciencia, porque la Escritura enseña que ¿con qué? Con fe y con paciencia se heredan las promesas. Ahora, en Efesios 6 está hablando que hay una armadura, y la armadura de Dios, que consiste en un yelmo de salvación, una coraza de justicia, el cinturón del apresto del evangelio, el calzado del evangelio, el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa armadura es importante para poder enfrentar de una forma espiritual a todos nuestros adversarios, que ya lo dice Efesios 6, que son gobiernos de maldad, gobiernos de espíritus de maldad que habitan en las regiones celestes, porque nuestra batalla es espiritual. Pero la armadura de Dios, lo maravilloso es que está a nuestro alcance, pero no podemos apropiarnos de ella. Escucha, no podremos apropiarnos de esa armadura si la oración no ha sido parte de nuestra vida. Amén, amén. Ya que es mediante la oración que tú y yo aprenderemos a caminar en el Espíritu. ¿Y de quién es la batalla? ¿Qué dijo David? Yo no peleo, el Espíritu de Dios nos dice, el Señor no pelea con espada, lanza o jabalina, sino en el poder del Espíritu. Amén, amén. Lo que dijo Zacarías, no con ejército, no con espada, sino con el poder del Espíritu. Amén, amén. Pero solamente a través de la oración usted y yo podremos caminar en el Espíritu, y también a poder dominar nuestra carne, porque esto es el poder de la oración. Amén, amén. Y esto nos lleva a recordar lo que dice segunda de los Corintios capítulo 10 versículo 3 y 4. Si me lo ponen por favor. ¿Qué dice segunda de Corintios capítulo 10 versículo 3 y 4? Aquí lo vemos en la Escritura. Pues aunque andamos en la carne, no militamos. Y me impacta mucho la palabra que dice, no andamos, dice, sino que militamos. Porque habla de milicia, habla de batalla, habla de guerra. Dice, no luchamos, no batallamos, no militamos según la carne. Verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción
de fortalezas. Amén, amén. Entonces es por eso que necesitamos desarrollar la oración, porque solamente el poder de la oración nos permitirá alcanzar el trono de la gracia para hallar ¿qué? Oportuno socorro cuando nos encontremos en diversas pruebas, cuando nos encontremos en diversas batallas, en diversas luchas. Y como dice Mateo capítulo 6 verso 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se dará por añadidura. Entonces estos versos nos enseñan que antes de ir a luchar, antes de ir a pelear, necesitamos fortalecernos, y solamente la fortaleza nos va a poder ayudar a tomar la armadura que Dios nos ha provisto. Pero no podremos fortalecernos si no desarrollamos la práctica de la oración. Amén, amén. ¿Cuántos se levantan a orar a las 6 de la mañana? Mejor no la levante, mejor déjela ahí, por favor. ¿Sí? Solamente una quinta parte de la gente procura levantarse a orar. Pero ¿qué pasaría una iglesia entendida que se esfuerza para orar, para fortalecerse en el Señor? Esta iglesia, esta congregación y cualquier congregación sería una iglesia poderosa. Veríamos tantas cosas en nuestra vida, milagros, señales, prodigios, portentos. Y quiero precisamente llevarte un ejemplo que viene en la palabra, donde podemos ver qué poderosa es la oración en una batalla. Y quiero que me acompañes precisamente a ver un ejemplo en Josué capítulo 10. Y vamos a ver, te lo voy a mencionar solamente porque te voy a dar una sinopsis, porque si no nos tardaríamos más. Es un capítulo un poquito largo, pero quiero que veas el contexto. Dice que en aquellos días se levantó un rey llamado Adonisedec, perdón. Dice que llegó a sus oídos lo que Israel había hecho. Israel venció de una forma tremenda una fortaleza llamada Jericó, una gran ciudad poderosa con grandes muros. Según los estudiosos, dicen que estos muros, al menos de anchura, tenían 6 metros. ¿Sabes lo que es 6 metros de lo que es lo ancho? Era algo tremendo. Y aún así Dios, por el poder de su palabra, de su espíritu, derribó y conquistó Israel por medio de Dios Jericó. Y oyó que también Israel había vencido a un pueblo llamado Jai, y había tomado a su rey, al rey de Jericó, al rey de Jai. Y por si fuera poco, se alió Israel, los hijos de una ciudad que era considerada muy importante en aquellos tiempos, llamada Gabaón. Ese lugar era una ciudad fortificada, era una ciudad muy importante y era más grande que Jai. Y entonces habían hecho alianza con Israel. Entonces este rey hizo alianza con otros 10 reyes y le dijeron: vayamos y ataquemos a Gabaón, ataquémoslo a ellos porque han hecho alianza con Israel. Y entonces se unieron 5 reyes que menciona la palabra de 5 reyes que menciona aquí. Dice aquí en el verso 4, dice: suban y ayúdenme y combatamos Gabaón. Y entonces subieron, dice que 5 reyes de los amorreos, verso 5, el rey de Jerusalén, de Hebrón, el de Jarmut, el de Laquis, el de Glón, y subieron contra ellos y todos sus ejércitos. Y entonces dice aquí que los moradores de Gabaón fueron a pedirle ayuda a Josué, decirle: ayúdanos porque se han levantado todos estos reyes contra nosotros. Estamos viendo un panorama que sucedió, pero esto puede sucedernos a nosotros. Recuerda que hay batallas que se levantan para aniquilarnos o vencernos, y estos se levantaron. Y lo interesante de esto es que Josué entonces, al ser advertido y avisado por los de Gabaón, dice que aquí que
Entonces, en el verso 7 dice: y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo, de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Yahvé Dios dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Qué tan importante tener a Dios de nuestro lado, ¿sí o no? ¿Verdad? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y entonces, ¿pero por qué Dios respaldaba a Josué? Diga conmigo: porque él era un hombre de oración. ¿Y dónde lo vemos? Verso 12. Entonces, pon mucha atención en estos versículos que me apasionan tanto. Dice: y entonces Josué habló a Yahvé Dios. ¿Qué hizo José? Hablar con Dios. ¿Qué es la oración? Hablar con Dios. ¿Sí? Hablar con Dios. Entonces dice que oró, habló con Dios el día en que el Señor entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas. Y es importante que pongas atención en esto, porque Josué habló con él, pero escucha las palabras que dijo Josué. Y le dice, entonces dice, dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito en el libro de Jacer. Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido el Señor a la voz de un hombre, porque Yahvé Dios peleaba por Israel. Amén, amén. Puede darle la gloria a Dios, porque Dios es poderoso. Déjamelo ahí. Fíjate, no hubo un día. De hecho, por ahí tú puedes investigar, chécalo. La NASA, ya ve que los relojes que ellos tienen son en base a, tienen un reloj nuclear que es muy exacto conforme a la medida del tiempo. Y en las ecuaciones, en las mediciones del tiempo, falta un tiempo para que sea totalmente exacto, pues es el tiempo que consideran científicos, en el que habla la escritura, donde Dios detuvo el sol y detuvo la luna. Wow, pero mira, ponle otra vez la escritura, lo último, por favor. Dice que no hubo día como aquel ni después, habiendo atendido el Señor a la voz de un hombre. Y decía David, no me lo quites, decía David: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Job también lo dijo. ¿Quién es el hombre? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y tú puedes decir: wow, ¿cómo teniendo un Dios tan poderoso y tan grande, él tiene un corazón que puede humillarse? Porque es Dios humillarse, humillándose ante la petición de un hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Y sin embargo, Dios, que nos ama, dice que atendió a la voz de un hombre, y él peleaba por Israel. ¿Quién pelea nuestras batallas? Dios. ¿Por causa de qué? Por una oración, por un clamor. Dios puede detener el sol, puede detener la luna para darnos la victoria. Y eso quedó registrado para que tú y yo viéramos lo que Dios es capaz de hacer por atender un corazón que sabe humillarse, un corazón que sabe ser entendido, para pedir a Dios su favor, su ayuda ante toda adversidad. Esta batalla era tremendamente poderosa. 10 reyes se juntaron para destruir Gabaón, pero bastó la oración de un hombre temeroso, un hombre íntegro, un hombre obediente, que tenía una relación por medio de la oración, porque hablaba con Dios. Y eso es orar, hablar con Dios. Voltea con el que está a tu lado y pregúntale: ¿tú hablas con Dios todos los días? ¿Lo tomas en cuenta cuando vas a la escuela, cuando vas a tu trabajo?
Cuando te levantas, hablas con Dios, hablas con papá, tienes una relación cercana con Él, porque Él es el que pelea tus batallas. Amén, amén. Y entonces esta porción de la escritura nos debe hacer ver que una relación íntima con Él nos da una victoria. Todos podemos pasar por situaciones complicadas en el matrimonio, en la familia, en la salud. Y orando, yo meditaba esta palabra que quiero compartir. Mira, y hay más ejemplos, nada más te lo menciono rápidamente. También te acuerdas de Sansón en el libro de los Jueces, en el capítulo 16, a pesar de que Sansón había fallado a Dios, porque nunca quiso escuchar el consejo de sus padres, a pesar de que Dios estuvo con él, y él confiado, porque a veces somos así, pensamos que un domingo que venimos ya tendremos la fuerza suficiente para vencer la batalla que tal vez se presente el día de mañana o el día de pasado mañana en tu vida. Y una vez dijo Sansón: saldré como las otras veces y los venceré. Pero no se había dado cuenta que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Y esto es lo que quiero decirte hoy: asegúrate que el Espíritu Santo esté siempre contigo, porque no es tu batalla, es la de Dios. Y dice, después de haber sido capturado por el pecado y fue escarnecido por el pueblo filisteo, dice el verso 26 que Sansón oró, y dice el verso 28: entonces clamó Sansón al Señor y dijo: Señor Yahvé Dios. Y dijo: Señor Yahvé, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. ¿Y qué? Fortaléceme. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos para vencer o enfrentar luchas que se levantan con nosotros? Dice: fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y qué dijo? Fíjate, una oración clave, una oración eficaz, donde él dijo: Señor, acuérdate de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. ¿Sí? ¿Y qué sucedió? Dice que la fuerza volvió a Sansón, y fue cuando miles murieron en ese lugar por causa de Sansón. Y bueno, desafortunadamente Sansón también allí. Pero una oración eficaz tiene el poder para que Dios obre a favor de nuestra vida. Y te hablaba, hay otra que podemos ver, cuando 600 profetas de Baal en el Monte Carmelo se escarnecían y decían que Baal era Dios. Sin embargo, bastó la oración de un hombre llamado Elías para que Dios se manifestara. Y mira lo que dijo en su oración: respóndeme, Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú eres el Dios, tú eres Yahvé, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Dios y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Bastó. Y dice también la escritura en Primera de Reyes capítulo 18 que oró Elías, un hombre semejante a ti y a mí, con las mismas pasiones, pero que oró a Dios con una oración ferviente, y Dios cerró el cielo durante 3 años y medio, y después volvió a orar Elías y se volvió a abrir los cielos para que descendiera lluvia en aquel tiempo, cumplido el tiempo. La oración de un hombre. Y te decía que meditando acerca de la sanidad, porque a veces pasamos por pruebas donde se viene de repente una enfermedad, se viene de repente algo que no habíamos padecido, y se presenta y comienza a cambiar nuestras vidas. Pero dice el Señor en Santiago capítulo 5 verso 13 al 16, y esto es para que tú te lo lleves
Y si tú estás enfermo, alguien de tu familia está enfermo, tú puedas abrazar esta palabra y puedas orarla con un corazón ferviente, creyendo que Dios es poderoso. Y dice así el verso 13, dice: ¿está alguno entre ustedes afligido? A ver, levante la mano si alguien está afligido. Un buen número, ¿verdad? Y bueno, pues las aflicciones son parte de esta vida. Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Amén, amén. Las aflicciones son el campo de batalla donde Dios nos muestra su poder. Por eso debemos tener en claro. Y dice: ¿está alguno entre ustedes afligido? ¿Qué debemos hacer? Subráyelo ahí con color, subráyelo en su Biblia. Haga oración. Haga oración. El mejor recurso que cualquier persona, cuando se siente enfermo, cuando está pasando por alguna situación de aflicción, cual sea la aflicción, el mejor recurso que tenemos es orar, porque la oración fortalece. Y mira, dice: haga oración. ¿Está alguno alegre? ¿Qué? Cante alabanzas. Cante alabanzas. Y a mí lo sorprendente es que Pablo y Silas, pues en su condición de haber sido azotados y haber sido calumniados, aún así tenían ese corazón de alabar a Dios, de cánticos e himnos espirituales a Dios. Y Dios se manifestaba ahí. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Y qué? Oren por él. Oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Sabe algo que les comento? Cuando voy a orar por alguien, les pido un poco de aceite. Le digo: denme un poco de aceite. Pero no porque, aunque el aceite tiene propiedades para sanar, el aceite es un símbolo que recordemos que el que tiene la unción para sanar es el Espíritu Santo. El aceite nos recuerda al Espíritu Santo. Él es el que tiene el poder. Y dice: oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe. ¿Y qué? No te escuché. ¿Y la oración de qué? La oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Verso 16: confiésense sus ofensas unos a otros y oren por otros. ¿Y qué? Oren por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuántos justos hay aquí? Levante su mano. ¿Cuántos justos? ¿Los demás no son justos? Bueno, déjeme enseñarle algo. Usted no es justo por sus obras, no es justo porque esté muy guapo, muy guapa, muy hermosa o hermoso. Usted no es justo por eso. Usted es justo por la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Él, su justicia fue derramada sobre nosotros, porque su sangre trae justicia a nuestra vida. Si es para Dios ese aplauso, dáselo fuerte, por favor. Tú eres justo por la sangre de Jesús, y esa sangre te cubre, y por eso podemos entrar, como dice la Escritura, entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro. Así que tú sabes, yo soy justo, tú eres justo, no por tus méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús en la cruz. Amén. Y por ese sacrificio tú y yo podemos entrar confiadamente delante de papá y decirle: Padre, hoy vengo a orar, hoy vengo a orar por ti. Tener a papá, gracias al sacrificio de Jesús, nos permite ver victorias en nuestra vida. Yo recuerdo, y ha habido situaciones, recuerdo claramente con mi hijo Jordi, otro con mi hijo Eric. Él un poquito también ha estado ahí, pero algo que él puede hacer. Una vez mi hijo tuvo una situación
que lo tenía en grande aflicción, estando en la universidad en la ciudad de León. Y ¿sabe cuál fue su reacción? Venirse a nuestra casa, venirse a casa. Y venir, estábamos, Venus y yo estábamos acostados, creo que estábamos leyendo o no sé si viendo la televisión, y de repente hasta nos asustamos porque entró Jordi. Ay, caray. Y le dijimos: hijo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué haces aquí? Era mitad de semana y estábamos ella y yo. Y entonces él comienza a abrir su corazón y empieza a hablar con nosotros. Y les dice: estoy pasando por esta situación, me pasó esto. Y empieza a contarnos esa situación. Y llegó en gran aflicción, pero toma una buena decisión. Él vino a casa de su papá y su mamá. Y al llegar con nosotros, lo escuchamos y comenzamos a ministrarlo, su mamá y yo. Y comenzamos a orar por él. Y le dije: hijo, quédate aquí. Es más, quédate a almorzar con nosotros, no vayas, no va a pasar nada. Te autorizo a que no vayas el día siguiente a la escuela. Quiero que haya paz en tu corazón. Quédate con nosotros. Y nos quedamos a almorzar, platicamos, reímos, gozamos. Y él pudo tener paz, porque el consejo de una autoridad puede mucho en la vida de nuestros hijos. Y entonces él pudo ver a Dios a través del consejo de mamá y de papá, y pudo regresar victorioso a su universidad. Y es lo que debemos hacer. Y también hay ocasiones que de repente estoy así tranquilo, en mi cuarto, y de repente ya veo a Eric ahí a los pies de mi cama, y ay, caray, hasta me espanta, ¿no? Pero lo que quiero decirte es que así como en lo natural, nuestros hijos pueden entrar, porque ellos con esa confianza entran a nuestra habitación, entran, ¿sí? Y hay veces que ni tocan, nomás se meten, y ahí los tengo, ¿verdad? Y comenzamos a hablar. De la misma manera, Dios está disponible para que tú vengas a Él y comiences a abrir tu corazón. Por eso dice: entra confiadamente al trono de la gracia, porque la sangre de Cristo está sobre ti. Y eso te capacita para que puedas orar, es decir, puedas hablar con papá y decirle: Señor, estoy en grande aflicción, ayúdame, porque solo no puedo. Fuera de ti no puedo tener victoria, pero en ti soy más que victorioso. En ti yo tengo victoria, y es por eso que vengo afligido y humillado delante de ti, papá, para decirte que me ayudes, a decirte que sanes a mi esposa, que sanes a mi esposo, que sanes a mi hijo, que sanes y restaures mi familia, que sanes mis finanzas. Señor, solamente tú tienes el poder. Ayúdame. Y cuando tú desarrollas esto, la victoria viene a ti, porque dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Y aunque tú en tu oración no veas hoy una respuesta, mañana no veas una respuesta, o pasado mañana no veas una respuesta, no quiere decir que Dios no te escuche. Solamente persevera, porque Dios hace a través de la oración que seamos perseverantes. Oren sin cesar, oren en tiempo y fuera de tiempo, oren siempre cuando estés en aflicción, aún por los alimentos. Si tú no sabes, si tú llevas poco aquí, déjame decirte dónde puedes encontrar que se debe, y le enseñes a tu familia dónde puedes orar por los alimentos. 1 Timoteo capítulo 4, verso 4 al 5. Ahí nos enseña que también por los alimentos debemos orar. 1 Timoteo 4, verso 4 al 5. Mira lo que dice: porque todo lo que Dios creó, todo lo que Dios crea es bueno. Todo lo que Dios creó es bueno. Y nada, diga conmigo, nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén, 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 amén. Qué tremendo.
Esto es real, tú no sé, lo vi creo que en un programa de televisión. Esto fue un documental de casos reales que pasan. Y un día pasaron un documental de un pastor. Se casó con una miembro, él era viudo, se casó con alguien de que asistía a la congregación, se unieron en matrimonio, pero al tiempo él comenzó a sentirse mal. Comenzó a sentirse mal y con malestares y malestares. Y este hombre fue a parar al hospital. ¿Y qué creen? Cuando le hicieron el estudio, lo que encontraron en su cuerpo, cuando le hicieron pruebas de sangre, encontraron una cantidad de cianuro que podía haber matado a varios elefantes. Imagínate nada más. Ahora, ¿quién fue quien le puso ese cianuro? La esposa. Y sabe, esa esposa con la cual se casó, la investigaron. Y lo que ella hacía, ya había tenido 3 matrimonios anteriores donde los esposos habían muerto. ¿Y qué hacía? Cobraba el seguro de cada uno de los esposos. Y pues tenía su dinerito. Dijo, bueno, pues otro más. Pero no se contaba. Este hombre siempre bendecía sus alimentos. Señor, gracias. Y sabe que no murió. Dios guardó su vida. Lo desintoxicaron y todo. Y él siguió viviendo y a la mujer la llevaron presa. Todo por causa de ¿qué? De una oración. Tenga cuidado. Yo siempre le digo, oren siempre antes de comer. Allá en mi trabajo, allá en un departamento, no voy a decir para no quemar, pero en un departamento hubo una situación donde a un trabajador casi lo matan. ¿Y sabe por qué? Porque hay gente que es maldosa. Este trabajador, pues él tenía la mala costumbre de tomar de todos. Oye, Charín, ¿gustas comer? Sí. Y comía de todos, pero él nunca llevaba. Siempre comía de todos, hasta que uno se cansó. Y ¿sabe qué hizo? Llevó, no sé qué le puso a la comida, adrede, y llevó, miren, ¿qué fue? ¿Le gustas? Sí, órale, échate un taquito. Y se lo puso y le puso tortillitas y todo. No, pues cómetelo, hombre, mira, yo traje acá aparte, me acordé de ti, hombre, que gracias. Y que se lo come. No, este hombre ya se andaba muriendo. Le pusieron un, no sé qué fue, para que le diera chorro, pero yo creo que se le pasó la dosis. Este hombre ya se estaba muriendo, por poco y se muere. Y así como el reino de la luz es real, también el de las tinieblas. Y hay gente que te echa porquería en la comida para hacerte daño, ¿sí? Por eso tenemos que pedirle a Dios, Señor, tomo esto con acción de gracias. Señor, bendícelo y que sea para bien de mi cuerpo, en el nombre de Jesús. Y con fe se come aquello, creyendo en Dios. Amén. Y Dios va a guardar. Entonces hay veces que sí se enferma porque usted pues se pasa de lanza y se avienta 2, 3 taquitos de más, ¿verdad? Y eso ya es gula, ¿verdad? Eso ya es otro rollo, ¿no? Pero Dios nos guarda. Entonces tenemos que orar en esto. Y la oración abre prisiones, abre fortalezas, hace muchas cosas. Y por la oración, un hombre llamado Cornelio dice que oraba en Hechos capítulo 10 versículo 2. Dice que Cornelio junto con su familia, dice que eran temerosas de Dios, que oraba a Dios siempre. Ahí está, mira, verso 1, regrésalo. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. ¿Cuándo oraba? Siempre hablaba con Dios. Y a causa de esa oración hubo algo que impactó su tiempo. Fue a través de Cornelio y su familia que el evangelio comenzó. Trajo a Pablo desde un lugar lejano, lo trajo simplemente para hablarles el evangelio, y miles se comenzaran a convertir a Cristo. Y ahí comenzó a partir la historia y la expansión de la iglesia de Cristo en gran manera. ¿Solo por qué? Por la oración de un hombre
de una familia estaban orando, ¿verdad? Y esto es el poder de la oración en acción, porque con Cornelio, como resultado de su perseverancia, transformó toda una región y la presencia de Dios cayó en aquel lugar. Hoy más que nunca, amada familia, estamos en guerra. Escúchame, hay países que comparan a México como si estuviéramos en Medio Oriente, porque hay guerra entre los cárteles, y todos los días mueren cientos de personas son secuestradas, cientos de personas son reclutadas en el crimen organizado, cientos de personas mueren. Estamos en una guerra, mis amados, en nuestra nación. Debemos reconocer que estamos en tiempos de guerra, y en tiempos de guerra debemos tomar nuestra posición. Y la posición de los hijos de Dios es doblar nuestra rodilla y orar a Dios para que todo esto cambie, para que nuestros hijos, Dios guarde a nuestros hijos, a nuestras hijas de los hombres perversos, de los hombres que están buscando siempre lo malo. Estamos viviendo tiempos peligrosos, y los tiempos que vienen serán más complicados, porque así está escrito. No es porque quiera presagiar algo, no, es que está escrito. Y hay cosas que son señales. Eso lo vamos a ver dentro de muy poco. Vamos a hablar de cosas ya de escatología, para que usted pueda ver y discernir los tiempos en que estamos viviendo, donde las lámparas tenemos que tenerlas llenas de aceite en nuestras vidas, porque nuestro Señor viene pronto, y no es un cliché. Sí, hemos oído, ay, pues ya Cristo ya viene, y desde los 70, 60, ¿verdad? Pero créame que estamos próximos. Hay muchas cosas que están sucediendo hoy con esta guerra que hay entre Israel y Palestina, la región de Palestina. Créame que hay ciertos intereses donde otras naciones poderosas que menciona Apocalipsis, como Gog y Magog, quieren levantarse también e intervenir para pelear contra Israel. Entonces, y eso es lo que Apocalipsis habla de la guerra del Armagedón. Pero bueno, no me quiero adelantar. O sea, lo que está pasando, tenemos que prestar oídos, porque Israel es el reloj profético. Israel, ¿qué es? ¿Qué? El reloj profético de la venida de nuestro Señor. Tenemos que estar al pendiente. Pero ¿qué debe ser la iglesia? Tener sus lámparas prendidas. ¿Y cómo sucede esto, pastor? Con el aceite. ¿Y quién dije que es el aceite? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el aceite, y tenemos que tener mantenida, prendida, encendida la llama de su presencia en nuestras vidas. ¿Y cómo sucede esto? Solamente con una relación de oración, a través de nuestras rodillas doblando y orando en el Señor, y pidiéndole a Dios que Él esté con nosotros. Amén. Amén. Póngase de pie. Póngase de pie. Vamos a orar a Dios.